Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana, fin de semana. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana fin de semana online. Gracias por estar en ntn24.com. Hoy es tema en la mañana. Históricas huelgas de hambre en Venezuela. En lo que va del 2011 se han producido 102. Yo pido que se revoque la Carta Agraria. Un año después de la muerte del productor agropecuario Franklin Brito, su familia exige justicia. ¿Por qué protestan de esta manera los venezolanos? ¿Cuáles han sido las más emblemáticas? La revolución de las manifestaciones. Impresionantes cifras. En Venezuela cada 2 días hay una huelga de hambre. Esto lo están diciendo varias ONG. Solo en lo que va del año 2011 se ha registrado el mismo número en todo el 2010. ¿Cuáles han sido las huelgas más emblemáticas y por qué los venezolanos deciden salir a las calles a protestar? Se lo vamos a contar en este informe. Él reclamaba que le regresaran 290 hectáreas de tierra que le fueron expropiadas. Ellos exigían mejor presupuesto para las universidades venezolanas. 150 días sin comer para pedir nuevas oportunidades luego de una privatización. Lo que históricamente era considerado una forma de protesta solo de los presos, ahora según expertos, las huelgas de hambre pasaron a ser también un arma mediática que utilizan médicos, estudiantes y trabajadores en general. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en lo que va del año se han registrado 102 protestas de hambre, cifras que por poco alcanzan a las registradas en el 2010, cuando se presentaron 105 reclamos de este tipo. Según el investigador de la ONG Provea, Marco Antonio Ponce, la radicalización de los manifestantes es una clara expresión de una sociedad desesperada que no recibe respuestas a sus exigencias por parte del gobierno. Pero a pesar de que el ayuno se considera la medida límite de un manifestante, otros ciudadanos decidieron llevar las protestas más allá y recurrieron a otros métodos extremos. El 22 de marzo de este año, y tras 27 días de protestas, Vilca Fernández, el líder de una manifestación estudiantil, decidió coserse la boca junto a 2 de sus compañeros. Pedían un encuentro con representantes del gobierno de Hugo Chávez para tratar el presupuesto de las universidades. El 12 de abril, 2 extrabajadores de la empresa Cemex, tras 150 días en huelga, decidieron extraerse sangre en reclamo por unos pagos que el gobierno contrajo al nacionalizar la firma mexicana en el año 2008. Los protagonistas de estos hechos aseguran que valió la pena utilizar medidas desesperadas para que el gobierno los escuchara. La mañana fin de semana con los protagonistas de esta noticia. Le damos la bienvenida a Vilcar Fernández, el estudiante que se cosió la boca en medio de una protesta para pedirle al presidente Chávez que reciba a los estudiantes. Vilcar, muy buenos días, gracias por concedernos estos minutos. Quiero preguntarte cómo nació esta idea de emprender en primer término una huelga de hambre. Agradecido de estar con ustedes en la mañana. Muchas gracias. La necesidad más que una idea, es una necesidad, ¿no? Una necesidad de comenzar una huelga de hambre en vista de las cantidades de protestas y la cantidad de acciones que el movimiento estudiantil en el rescate y en mantener nuestra universidad venezolana abierta, y que el gobierno nacional no habíamos escuchado, ¿no? El movimiento estudiantil tiene resistiendo en distintas generaciones y ha vivido la represión de un estado totalitario, de muerte, persecución. Nuestros líderes, nuestros estudiantes han sido, muchos están en el exilio y no conseguíamos hemos sufrido tanto de este gobierno que una de las acciones más radicales que teníamos para ser escuchados no solo por el gobierno nacional sino por el pueblo, por la gente, por el mundo, era iniciar una huelga de hambre que efectivamente iniciamos en el mes de febrero por salvaguardar la vida de la universidad venezolana, ¿no? Por la educación, por el futuro, no solo nuestro futuro,
porque ya más que nuestro futuro, nuestro presente, sino por el futuro de quienes vienen atrás, ¿no? De nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros hijos, y por el futuro de un país, de una nación que ha sido tan golpeada en estos últimos años. ¿Cuál fue, en definitiva, el resultado de esta manifestación que ustedes, los estudiantes venezolanos, llevaron a cabo? Mira, bueno, el resultado, primero, el sacrificio, ¿no? El sacrificio humano, el sacrificio de muchísimos jóvenes alrededor del país. Me tocó coserme los labios, buscando ser escuchado por un gobierno que definitivamente sigue persiguiendo, sigue de una otra manera torturando al movimiento estudiantil y a los venezolanos, ¿no? Sin embargo, logramos cosas importantes, logramos más que haber logrado algunos recursos para la universidad, conseguimos el aumento de becas universitarias, conseguimos que la universidad pueda mantener las puertas abiertas, conseguimos que la juventud fuera escuchada, conseguimos que el gobierno de Hugo Chávez Frías entienda que hay un movimiento estudiantil, que hay una juventud que cree en la democracia, que cree en la libertad, y que nosotros sellamos nuestros labios, arriesgamos nuestras vidas para que los venezolanos y para que el mundo entero sepa que vamos a pelear por la democracia, que vamos a pelear juntos por una libertad, y que indistintamente del gobierno y de su política, la universidad es la esperanza, es el camino para el crecimiento de una nación, para el desarrollo de una nación, y que aquí hay una juventud que está dispuesta a luchar por mantener nuestras universidades abiertas, por mantener nuestra democracia, en definitiva para el crecimiento de los venezolanos y para el crecimiento de una otra manera y la integración entre los pueblos de la región. Vilcar, usted dice logramos cambios importantes. ¿Hoy en día son palpables estos cambios, estos logros que ustedes llegaron a concretar? Sí, efectivamente, hoy en día siguen palpables, seguimos luchando, todavía hay muchas necesidades que tiene nuestra universidad venezolana, nuestra universidad sigue con un cerco económico muy grande, el gobierno cada día asfixia más a nuestras universidades a través de los presupuestos, de las becas, de los recursos para comedores, de lo que es el pago y el sueldo de los profesores, empleados y obreros, pero sin embargo seguimos luchando, ¿no? Seguimos batallando y seguimos caminando y seguimos demostrando que luego de la huelga de hambre, hoy más que nunca el movimiento estudiantil está unido, ¿no? Y está fortalecido. Y que seguimos llevando las luchas por la universidad y por el país. El país está en este momento en una polarización muy grande y vivimos un Estado que intenta dividir al pueblo y que intenta, a través de su discurso, a través de su mensaje, dividir mucho a nuestra juventud, a nuestras universidades. Vilcar, te pido que nos aguardes por favor algunos minutos porque también quiero seguir hablando y invitarlo a que continúe dialogando con nosotros desde Venezuela al señor Marco Antonio Ponce, investigador de Provea. Señor Marco Antonio, las huelgas de hambre en Venezuela en su mayoría son en contra del presidente Hugo Chávez. En la mayoría de los casos las huelgas son exigiendo derechos humanos, exigiendo derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. En la mayoría de los casos las huelgas no tienen un tinte político, la gente está exigiendo sus derechos humanos de manera apegada a los cánones democráticos, apegada a la Constitución. ¿Qué representa el señor Franklin Brito para Venezuela? ¿Es ejemplo para otros? Franklin Brito es un ícono de lucha, es un ícono de cuando las personas sienten vulnerados sus derechos, es un ícono de cómo la gente llega hasta lo último por sus ideales. En Venezuela, luego de Franklin Brito, vemos un espiral tremendo en tanto con el incremento de las protestas. Después de Franklin Brito, en un año, desde el agosto pasado hasta este agosto, hemos observado más de 4.300 protestas, más de 120 huelgas de hambre, lo que es equivalente a una huelga de hambre cada 3 días en Venezuela. Es un fenómeno que antes no ocurría. Entonces, por eso es importante destacar que luego de Franklin Brito, sí, la gente lo ha asumido como una bandera, como un ejemplo de lucha, como un ejemplo de perseverancia, aunque lamentablemente por las políticas poco democráticas del gobierno venezolano, este señor falleció en el contexto de su lucha, exigiendo pues que se cumplieran con sus derechos humanos. Así nos despedimos hasta la próxima edición de La Mañana Fin de Semana Online y por supuesto sigan todos ustedes con la programación de NTN24.com. Chao. La Mañana Fin de Semana.